¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a esta miniserie de educación financiera, Tu Dinero Seguro. Finanzas para migrantes en Estados Unidos. Y queremos seguir agradeciendo al Consulado General de México en Nueva York por traer para todos ustedes esta pequeña miniserie de cursos financieros para que puedan aprender cómo manejar su dinero y tener mucho mejor control de sus finanzas. Así que vamos a hablar ahora acerca de cómo multiplicar nuestro dinero. Y ese es un tema que creo que a todos nos concierne. Así que vamos a hablar un poco acerca de ahorro y también de inversiones básicas. Nuestra agenda del día de hoy va a ser introducción a las metas SMART, que ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de cómo utilizamos estas siglas para que usted pueda manejar mejor su dinero. Y la jerarquía de necesidades financieras, que es cualquier jerarquía de necesidades en todos los sentidos, pero ahora vamos a hablar de las financieras. También de cómo funciona la inflación y por qué es importante ahorrar y que ahorrar no basta. Dónde vamos a guardar nuestro dinero y vamos a buscar la forma de, ya sea en un ahorro o en un CD o en un money market, y ya le voy a hablar de qué se trata cada una de estas cosas o estos conceptos nuevos que seguramente habrá escuchado, porque hoy en día estamos muy empapados desde muchos conceptos, pero de repente no sabemos de qué se trata. Vamos a hablar también de una pequeña introducción a inversiones seguras, bonos y fondos indexados, estos index funds que de tanto escuchamos en la televisión, en muchos lugares, pero vamos a hablar un poco más adelante de lo que se trata y también los errores más comunes que cometemos a la hora de invertir. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a hablar ahora sí de nuestra introducción, que serían las metas SMART o la jerarquía de necesidades, mejor dicho, y la jerarquía de necesidades. Primero que nada, existen algunas limitantes, algunas creencias que nos limitan y que son muy comunes, ¿verdad? Nos dicen siempre, o estamos muy acostumbrados a decir, necesito mucho dinero para empezar a invertir. O es súper difícil, no entiendo todos estos conceptos, para mí hay muchas cosas que no puedo entender y no se me da, no lo quiero hacer. Y entonces eso nos limita. Así que vamos a hablar un poco de que antes de invertir hay que definir cuáles son nuestras metas claras. Hay que saber exactamente qué es lo que quiero hacer, cuánto necesito y qué plazo es el que quiero seguir para poder llegar a hacer una inversión. Así que para eso vamos a buscar o a hacer uso de las metas SMART. Y ya vamos a hablar de qué se tratan estas. Primero hay que construir una base sólida, hay que cubrir nuestras necesidades básicas, tener y armar muy bien un presupuesto, hacer un fondo de emergencia y pensar en todos los seguros que necesito. Y una vez que hayamos cubierto todas estas necesidades, va a ser mucho más sencillo que podamos empezar a invertir. ¿Qué es una meta financiera? Pues obviamente es este objetivo que tiene que ver todo con el dinero, que es lo que queremos obtener, por supuesto, en un futuro. Las metas financieras pueden ser a corto, mediano o incluso a largo plazo. Y obviamente vamos a hablar ahorita de cómo poder establecer una meta financiera. Primero hay que hablar de esto que les decía hace un ratito, de las metas SMART, que eso es unas siglas que están en inglés, pero que nosotros las adaptamos para poder entenderlas mejor en nuestro idioma. Primero vamos a hablar de una meta específica. ¿Qué significa esto? Pues vamos a empezar a preguntarnos qué quiero lograr. En este caso vamos a hablar de que voy a comprar una e-bike que cuesta $600 en Nueva York, pero podemos hablar de quiero comprarme una casa, quiero comprarme un automóvil, quiero ir a la universidad, etcétera. Cualquier cosa que tenga que ver con dinero es una meta importante y específica. Así que voy a preguntarme qué quiero lograr, qué es lo que quiero, cuál es mi meta. Vamos a buscar que sea medible, vamos a determinar el nivel de logro y eso lo vamos a poder lograr simplemente cuando medimos cuánto tiempo me voy a tardar en hacerlo. Por ejemplo, voy a ahorrar el 10% de cada cosa que me den mis papás, ya sea para los snacks en el caso de los jóvenes o en lo que yo gane de mi sueldo, si algún bono o alguna cosa extra, eso lo voy a utilizar para poder empezar a ahorrar. Voy a hacerlo medible, le voy a poner un monto. Vamos a hacer que sea alcanzable, que podamos realizarlo. Esto significa que cómo podemos alinear esta meta con los valores y las fortalezas que tenemos para poder cumplir estos sueños. Lo que podemos hacer es justamente pensar en cuáles son las estrategias que quiero utilizar. Ya sea que considero adquirir mi bicicleta electrónica, porque es una muy buena inversión, ya sea que si trabajo con algo que me permite que pueda ahorrar en transporte, etcétera. En el caso, por ejemplo, ¿cuál es mi flujo de efectivo? ¿Con cuánto dinero cuento para poder llegar a esta meta?
Así que me tengo que fijar la meta, ya sea a mediano plazo, para poder llegar a ahorrar lo que necesito. Y obviamente usar lo que utilizo para mi transporte del autobús, quizás hacerle un poquito, como dijimos antes, el 10% de los snacks, para empezar un poco a poquito a ahorrarme ese dinero. Después vamos a ser realistas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer este ahorro? ¿Realmente me alcanza con ese 10% de los snacks, por ejemplo? Con ese dinero que me dan para la escuela, ¿puedo hacer ese pellizquito y sacarle ese dinero para poderlo ahorrar? ¿Cuál es el flujo de efectivo que tengo? ¿Cuánto dinero manejo? ¿Me va a alcanzar? ¿Puedo hacer a lo mejor, en vez de llevarme el lunch completo o comprar el lunch en la calle, a lo mejor me lo puedo llevar desde la casa y empezar a hacer cuentas para poder ahorrar un poco más de dinero, etcétera? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo voy a lograr? Y al final de cuentas podemos hablar de cuál es el tiempo en que pienso lograrlo. En este caso podríamos hablar de que quiero cumplir esta meta en 1 año y medio, ¿no? Que serían 36 meses. Así que ya tenemos ahí una meta específica. Quiero mi bicicleta electrónica en este caso. Medible, porque voy a poder ahorrar el 10% de todos mis snacks de la escuela. ¿La puedo alcanzar? Sí, por supuesto que sí, porque me estoy poniendo una meta a mediano plazo. Soy realista porque, claro, no estoy diciendo que la voy a comprar mañana, ¿verdad? Lo voy a poder alcanzar siempre y cuando pueda ahorrar a lo mejor $40 mensuales, que van a ser $10 a la semana. Y el tiempo limitado es que lo quiero cumplir en 36 meses, no lo voy a cumplir mañana mismo. Las metas SMART pueden ser de corto, mediano o largo plazo, como lo dije antes. El corto plazo es todo aquello que es menor a 12 meses, menor a 1 año. El mediano plazo sería más de 1 año y el largo plazo sería más de 6 años. Así que en el caso de los que queremos comprar una casa o queremos comprar algo que es un poco más caro, podemos pensar en que quiero comprar o tener el down payment para mi casa de aquí a 6 años. Y de ahí para el real podemos hablar de cuánto puedo ahorrar para que ese dinero que voy a deber por la casa sea cada vez menor. Y ahora vamos a hablar de la jerarquía de necesidades. Yo siempre pienso que es muy importante pensar en cuando construimos un edificio o cuando se construye un edificio, no comienzan por el último piso, ¿verdad? Los rascacielos que vemos aquí en Nueva York no comenzaron por el último piso. Obviamente, tenían que tener una base sólida para que esos monstruos, esas edificaciones tan grandes y tan imponentes puedan sostenerse de pie. Y para eso necesitamos tener una base muy sólida. Así que por eso es que siempre pienso, no hay que intentar correr antes de aprender a caminar. Hay que entender cuáles son nuestras necesidades financieras para saber cómo cubrirlas. Y una vez que tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, poder pensar en qué quiero hacer más grande. Pero no comenzar desde arriba, porque nos vamos a llevar a lo mejor muchas desilusiones, muchas situaciones que no queremos. Así que hay que empezar por lo esencial para continuar con lo más importante. Y en este caso tenemos esto que les hablaba hace un ratito, que es la jerarquía de necesidades financieras. Esto es una pirámide que nos permite entender cómo podríamos llegar a cumplir nuestros sueños, en este caso a tener un patrimonio. Pero hay que comenzar primero por la base. Hay que entender cuál es mi flujo de efectivo, es decir, cuánto dinero entra a mi bolsillo y cuáles son las necesidades más básicas que debo cumplir. La renta, el teléfono, el transporte, la comida, a lo mejor, no sé, alguna cosa que necesiten los niños, si es que tengo niños chicos todavía, etcétera. Hay que pensar en que lo que yo gano me alcance para cubrir todas estas necesidades. Una vez que lo logré, entonces puedo pensar en que ya tengo una seguridad financiera. ¿Eso a qué se refiere? Justamente a eso, a que con lo que yo gano me alcanza para cubrir todas mis necesidades y posiblemente me quede un poco más. Una vez que estoy consciente de que ya me queda un poco más de dinero, voy a empezar a pensar en la acumulación de bienes. Voy a empezar a comprar quizás un automóvil, una casa, etcétera. Ahí estamos hablando de que ya tengo una libertad financiera. Ya no me estoy tronando los dedos cada semana por cómo voy a hacer para pagar la renta, cómo voy a hacer para pagar el teléfono, no me alcanza para llevar comida a mi mesa, etcétera. Ya podemos hablar de una tranquilidad financiera, una libertad, que significa que puedo pagar mi renta, mi teléfono, mi luz, mi agua, todo lo básico. Y aún así me queda para poder a lo mejor salir de paseo de vez en cuando, me queda para tener un ahorro de emergencias, para tener un ahorro para poder hacerme de un patrimonio y más cualquier cosa adelante.
Y ahora sí, pensar en que ya tengo un patrimonio. Una vez que alcancé la libertad financiera, puedo construir un patrimonio, es decir, tener una casa que ya está completamente pagada y que puedo dejarle a lo mejor a mis hijos en un futuro, que ya me puedo ir de vacaciones a lugares más lejanos o gastar un poco más en esas necesidades que también son muy importantes de cubrir. Y tener obviamente este patrimonio que no solamente nos va a asegurar personalmente, sino que posiblemente también pueda asegurar a nuestras futuras generaciones. Así que, ¿cómo podemos definir una meta financiera? Es súper importante pensar en hacerse algunas preguntas para poder pensar en definir estas metas financieras. ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué es lo que quiero comprar? ¿No? Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para cuándo lo necesito? Puedo utilizar a lo mejor mi sentido más crítico y pensar, lo puedo comprar en 1 año, en 6 meses, en 10 años, en 6 años. Tenemos que pensar en todo esto. ¿Para cuándo lo necesito? ¿Y cuáles son mis metas a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Hay que reflexionar si estamos en el momento correcto para invertir. Así que primero pensar en cubrir nuestras necesidades y después pensar si ya estoy listo para poder empezar a invertir. Así que vamos a hablar de los pasos que deberíamos de seguir si es que nos queremos convertir en un inversionista. Primero que nada, como ya habíamos hablado hace un momento, pensar en ¿tengo el ingreso adecuado y ya estoy ahorrando? ¿Cuento con los seguros que necesito y el fondo de emergencia? Ahora que ya tengo todo eso, ¿no tengo que cubrir otras deudas con intereses altos? Ya tengo mi plan bien hecho, ya tengo mi presupuesto donde escribí cuáles son mis metas financieras, y si ya abrí mis cuentas de inversión, ya me automaticé con mis inversiones, o sea, ya entendí bien cómo se hace todo esto de las cuentas automáticas, ya estoy utilizando mi banca virtual, mi banca móvil. Eso es muy clave para poder entender cómo hacer un presupuesto consciente, saber tener nuestras metas claras, ¿no? De saber cuál es mi meta más importante y saber que también mis ingresos son suficientes para poder cubrir los gastos y también mis inversiones. ¿Cómo funciona esto de la inflación y por qué no solamente basta con ahorrar nuestro dinero? Hoy en día hay que pensar también en poder hacer quizás una pequeña inversión para poder ver nuestro dinero crecer poco a poquito. La inflación hace que nuestro dinero pierda valor. Con el tiempo, poco a poquito, lo que teníamos en el banco va valiendo menos. Así que guardar efectivo debajo del colchón no es suficiente. Se necesita invertir para que nuestro dinero no se deprecie, para que pueda ganar un poquito más de valor. Y el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Eso es lo que no nos permite o no nos permite poder ver nuestro dinero crecer. Por eso es que es súper importante invertir para que nuestro dinero mantenga o en algunos casos pueda aumentar el valor con el tiempo. ¿Y dónde guardar nuestro dinero? Por ejemplo, ya sea hacer un ahorro simplemente, podemos hacer un certificado de depósito o estos famosísimos CDs o CDs y buscar también o pensar un poco en el money market, en el mercado de inversiones. Así que, ¿cómo podemos progresar nuestras metas para llegar a una inversión? Pues obviamente empezar a ahorrar a corto plazo y utilizar esto que se llama bonos o bonds, ¿no? Y también podemos hacer una inversión a mediano o largo plazo, que serían las inversiones de la bolsa, ¿no? Obviamente los bonos o los bonds son de menor riesgo porque obviamente tienen mucho menos desventajas a la hora de invertir. Y las inversiones pues tienen un poco más de riesgos, pero bueno, hay personas que les gusta aventurarse, ¿verdad? Hacer este tipo de inversiones para poder ganar mucho más dinero, pero hay que pensar en diversificar lo que tenemos, no nada más es ahorro. En este caso, como les decía, podemos pensar en un ahorro que es útil para generar un poquito de rendimiento y de alguna manera nos sigue sirviendo para que nuestro dinero no se deprecie. También existen los certificados de depósito o los CDs que nos pagan un interés si dejamos el dinero a plazos fijos por una cantidad específica de tiempo. Los CDs generalmente son a 3, 6 meses, 1 año y nos van explicando cuánto dinero puede crecer nuestro dinero siempre y cuando lo dejemos por ese lapso de tiempo para poder hacerlo crecer. Y el famoso money market o el mercado de valores, que es similar al del ahorro, pero que con un poquito más de interés.
Ahora vamos a hablar de qué sería un ahorro básico, ¿no? Puede ser una cuenta para un estudiante, una cuenta de segunda oportunidad o una cuenta de inicio. Y esto significa que funcionan igual que una cuenta corriente o de ahorros, pero que las tarifas son un poco más reducidas y tienen características que son específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades financieras, pues obviamente de los estudiantes que apenas están empezando a conocer todo esto del sistema financiero. La cuenta de seguridad o de oportunidad o segunda oportunidad son estas cuentas corrientes para las personas que tienen un historial bancario que está dañado, que ya pasaron por la bancarrota y que ahora quieren obviamente arreglarlo, ¿no? Hacerle un arreglito por ahí para que empiece a generar un mejor crédito. Así que esto significa que un individuo aparece en el check system y eso va a ir generando poco a poquito que su crédito se vaya mejorando, y puede tener depósitos mínimos desde $50 para poder solicitar una cuenta regular más adelante. Hay también esas cuentas que son de inicio, que son por ejemplo para los niños desde que nacen hasta que cumplen los 17 años, ya que al cumplir los 18 años esta se convierte en una cuenta de ahorro personal y también es una buena opción para poder ahorrar en la universidad. Y hay muchas opciones para poder ahorrar dinero para la universidad, como estas cuentas 529, que también son desde que nacen hasta que los niños vayan a la universidad. Como ya hablamos hace un momentito, los CDs o certificados o cuentas de certificado de depósito son las que ofrecen las tasas más competitivas o los intereses más competitivos del mercado, ya que se deposita una cantidad fija por un periodo determinado de tiempo y puede ser a corto, mediano o largo plazo, y eso nos va a generar dinero. Y también existen estas cuentas de mercado monetario que son las del money market y que son muy similares a las del ahorro convencional, pero algunas cuentas tienen algunos intereses que son más altos y eso nos permite ver nuestro dinero crecer, pero lo que tienen en particular es que tienen un saldo mínimo para que no nos hagan recargos adicionales. Esto, por ejemplo, puede ser que no nos permita sacar o retirar dinero de nuestra cuenta de manera muy continua. O sea, tienen algunas restricciones, pero igual nos van a ayudar a crecer nuestro dinero. Y ahora vamos a hablar un poquito de una introducción a las inversiones seguras, o esto que llaman fondos indexados o index funds, o los bonos o los bonds, como les quiera llamar, porque seguramente ha escuchado de estos conceptos que ahora vamos a tratar de desglosar. Los bonos, por ejemplo, son donde usted le presta su dinero a una empresa o al gobierno y recibe una cantidad, unos intereses. Y los fondos indexados, que son ETFs o ETF, son donde su dinero se convierte como en una canasta o muchos productos en una pequeña canasta. Podemos comprar acciones de diferentes empresas, lo que de alguna manera reduce nuestro riesgo de perder nuestro dinero y nos ayuda a diversificar esta inversión. Y a diferencia del trading, que el trading significa esto de comprar y vender rapidísimo, estos instrumentos son más estables y adecuados para alguien que está comenzando. Por eso es que se les recomienda empezar ya sea con un bono o con un index fund, para que pueda ver cómo entiende un poco más la bolsa y poco a poco pueda ir arriesgándose un poco más a invertir en algo más grande. Pero, ¿qué es una acción? ¿O qué es esto que le llaman stocks? Bueno, pues una acción es una parte, un pequeño pedacito de una empresa que cuando compramos nos volvemos dueños de ese pedacito de la empresa y de alguna manera somos accionistas, ¿no? Obviamente por esta pequeña parte, ¿no? Es una acción que se divide en muchas partes pequeñitas y eso se vende a las personas que quieren comprar stocks y también pueden generar un poco de dinero. El Initial Public Offering, que sería la oferta inicial, es esto que le permite a las empresas vender las acciones en la bolsa por primera vez para que cualquier persona del público, cualquier persona como nosotros, pueda invertir en esas empresas. ¿Y qué pasa después una vez que ya invertí? Bueno, pues a partir de ahí sus acciones, las acciones que usted compró, entran a una subasta. Y si la empresa le va muy bien, pues obviamente el valor de esas pequeñas acciones sube. Pero en cuanto a la empresa le empieza a ir mal, pues esas acciones también empiezan a una tendencia a la baja, empiezan a bajar su valor. Así que por eso es que es importante conocer o poder diversificar nuestras inversiones para no perder todo nuestro dinero.
¿Y cómo podemos ganar dinero con las acciones? Pues obviamente existe esto que se llama revalorización, que es cuando sube el precio de cada acción. Por ejemplo, cuando compramos una acción en $100, si después esa acción se vende en 150, pues obviamente ya ganamos ahí $50, ¿verdad? Y es como comprar barato y vender un poco más caro. Esto nos lleva a tener dividendos, que son las partes de las ganancias de las empresas. Y algunas empresas, especialmente las que son mucho más grandes, reparten esas utilidades entre los accionistas que están obviamente invirtiendo en su empresa. O sea, recibimos un pago por cada acción que compramos. Es como recibir un premio o un bono por ser socio o por pertenecer a una empresa. ¿Cuántas bolsas de valores existen? ¿O qué es una bolsa de valores? Pues es este mercado que se organiza donde las personas compran y venden acciones. Es obviamente que esto que se compran acciones son desde las empresas y también a otros valores financieros. Entre las principales bolsas del mundo se encuentra el NYSE o lo que sería la bolsa de Nueva York, el NYSE, que es la bolsa de valores de Nueva York, y esta tiene 28 billones de dólares aproximadamente. El Nasdaq, que también seguramente ha escuchado muchísimo, esto tiene 25 millones de dólares aproximadamente. La bolsa de Japón o de Tokio es una de las más importantes también. Ellos tienen 6 millones aproximadamente, 6 billones aproximadamente. Y la bolsa de Shanghai, que es este Stock Exchange, ellos también tienen un 6.5 billones aproximadamente en su bolsa de valores. Así que, ¿cuáles son los tipos de inversión o de inversionistas que hacen este tipo de acciones? Pues existen los inversionistas patrimoniales, que son aquellos que invierten en acciones a largo plazo. Estos van analizando las empresas antes de decidir, o sea que son mucho más cautelosos y buscan hacer crecer su patrimonio con paciencia, que creo que es súper importante cuando hacemos una inversión, ser muy, muy pacientes. Existen los traders, que son los que compran y venden rapidísimo, ¿no? Esto que le llamamos el trading, que es cuando se vende y se compra y se vende rapidísimo y ahí se va ganando pequeñas cantidades de dinero, pero es muy arriesgado. Estos compran y venden a cortísimo plazo, solamente con días o semanas de espera, y es obviamente muy riesgoso y requiere de tiempo, de disciplina y sobre todo de mucha experiencia. Eso no lo podemos hacer cualquiera de nosotros, tiene que ser alguien que ya esté mucho tiempo en el mercado porque sabe más o menos cómo se comporta la bolsa de valores y nos podría recomendar cómo hacerlo, pero para principiantes, desde todos los puntos de vista, no es recomendable. Y también existen los inversionistas con ETFs o EFTs, que son lo que le explicaba hace un ratito, que son los fondos indexados. Esto que se invierte en una canasta donde ponemos muchas empresas, ¿no? Decimos, quiero un pedacito de Coca-Cola, un pedacito de Unilever, un pedacito de muchas empresas, para que esto nos pueda generar diferentes, y esas inversiones puedan generar diferentes dividendos, que por si alguna pierde, las otras a lo mejor siguen ganando y no perdemos todo nuestro dinero. O sea que así logramos diversificar, como dijimos en un principio, y es más accesible y también más seguro para aquellos que estamos empezando en las inversiones. Así que hay que tener mucho cuidado con el trading, estos que compran y venden rapidísimo. Es muy importante pensar en que en redes sociales hoy en día vemos que aparecen por todos lados, nos están ofreciendo los tradings y que por aquí se vende, que es muy fácil y no sé cuánto, pero la realidad es que estamos compitiendo contra gente que tiene mucha experiencia en las finanzas y esto puede hacer que nosotros estemos en desventaja. Existen programas de inteligencia artificial que también operan en segundos y podemos perderlo todo, ¿no? Así que también para esto existen personas con acceso a información privilegiada con la cual, por supuesto, no contamos nosotros. Así que tiene muchos riesgos. El trading requiere de mucho tiempo, de preparación, requiere de mucho dinero. También podemos perder todos nuestros ahorros en un santiamén. Por eso es que es importante tomarlo en cuenta antes de decidir invertir o no o haciendo trading. Y es muy difícil ganarle al mercado a corto plazo, créanme, es muy, muy difícil. Así que recuerden que si deciden intentarlo, hay que entender que esto implica un riesgo muy, pero muy alto y no es la mejor estrategia para alguien que está comenzando a invertir porque pues obviamente no tenemos toda esa experiencia.
Y bueno, insistimos en lo que es la diversificación. Esto es distribuir el dinero que tenemos en diferentes activos para que esto sea menos riesgoso. Si solo invertimos en una sola compañía, en este caso nos dicen en Tesla, pues y a Tesla le va mal, pues ya perdimos mucho dinero. Pero si invertimos en 500 diferentes empresas, el mal desempeño de una, pues no va a afectar a las otras empresas que ya hemos comprado. Así que por eso es que es importante diversificar, o sea, comprar en diferentes empresas para que nuestro riesgo sea cada vez menor. ¿Y qué son los índices o los índices? Estos son listas que agrupan a muchas empresas y que nos permiten seguir su desempeño. O sea, nos vamos viendo cuál es su desarrollo, cómo se va comportando, etcétera. Y algunos ejemplos podrían ser la S&P de 500, que son 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El Dow Jones, por ejemplo, que tiene 30 de las empresas más grandes en la Bolsa de Valores de Nueva York, y el Nasdaq, que tiene 3,000 empresas, y muchas de ellas son de tecnología. Así que podemos pensar que hoy en día que la tecnología está tan a la alza, podríamos estar pensando en a lo mejor ganar un poco más de dinero si invertimos en Nasdaq. ¿Y quiénes administran estos ETFs? Pues tenemos varias empresas y existen empresas tan grandes como BlackRock, por ejemplo, que es una de las más grandes. Existe Vanguard, por ejemplo, y también existe Invesco, que es un mutual fund, que son empresas que compran y venden las acciones y también arman y ajustan las canastas según el índice, según lo que vaya costando. Y si compramos una ETF, pues es como si fuera una acción, ¿no? Así que ahí le dejo eso de tarea para que lo vaya analizando, para que vaya pensando qué es lo que quiere hacer con su dinero, y las más populares son estas que le pongo aquí en este ejemplo, para que le tome una captura de pantalla o lo vea las veces que sea necesario, para que vaya pensando en cuál le conviene más o cuál piensa que podría ser la mejor para usted. Así que, ¿cómo vamos a invertir en la bolsa? Pues primero que nada, insisto, vamos a analizar cuál es nuestra situación financiera para poder definir una estrategia específica. Es bien importante tener, como le dije antes, un presupuesto, saber que ya tengo todas mis bases bien cimentadas, ¿no? Que ya estoy completamente convencido de que me alcanza para pagar todo lo que necesito, tengo mis seguros, etcétera, y además me queda un poquito más para poder invertir. Hay que abrir una cuenta en una casa de bolsa, por supuesto. Y después de ahí, pues empezar a fondear la cuenta, o sea, empezar a invertir, a meterle dinerito a esa cuenta. Después empezar a comprar acciones o ETFs según la estrategia que más nos convenga. Siempre les digo esto, cada uno de nosotros somos completamente diferentes, cada uno tenemos diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de invertir nuestro dinero, de tener nuestro dinero en nuestras manos, así que somos solamente nosotros quienes decidimos qué es lo que más nos conviene, ¿no? Hay que invertir de forma constante, aunque el mercado suba o baje, para no perder todo. Y bueno, vamos a hablar rapidísimo del Target Date Funds, que son los fondos con fecha objetivo. Estos fondos están diseñados para nuestro retiro, y entre más esté cerca de nuestro retiro, pues obviamente menos riesgos deberíamos de tener. Y esto también lo puede ajustar automáticamente con el tiempo, así que hay que pensar en empezar a invertir en estos Date Funds. Y los errores más comunes que cometemos a la hora de invertir es creer que necesitamos muchísimo dinero, lo cual es una mentira, o no tener nuestras metas claras, que también es muy importante. No sabemos qué queremos, nomás queremos invertir, pero ¿en dónde? Eso que le llaman que no pongamos todos nuestros huevos en la misma canasta. Por eso es que es importante diversificar, eso se lo voy a recalcar muchas veces. Y también seguir las reglas los consejos que nos dan en las redes sociales, porque eso no nos informa bien. Cada quien obviamente están buscando publicidad, están buscando hacer dinero, y de repente los consejos que nos den posiblemente no sean los mejores. Tampoco hay que dejarnos llevar por la emoción, y porque pues eso no es una buena estrategia, ¿verdad? Hay que pensar mucho, reflexione antes de comenzar a invertir. Así que recuerde que sus metas financieras son el punto de partida para empezar a invertir. Es importantísimo. Recuerde que también existe la inflación, y eso hace que ahorrar solamente no sea suficiente. Por eso es importante invertir, porque eso nos va a ayudar a mantener y crecer nuestro dinero.
También existen muchas opciones seguras y accesibles como los fondos indexados y los bonos. No se olvide de eso. Diversificar es la clave. No hay que poner todo nuestro dinero en una sola empresa, hay que pensar en muchas empresas, en los index funds para poder tener muchos huevos en nuestra canastita por si se nos rompe uno. No se olvide de eso. Así que empiece poco a poquito con constancia y disciplina. Infórmese. La educación es poder, no se le olvide. Así que no deje de vernos, no deje de ver esta serie porque traemos mucha información para ustedes. Hoy en día ya invertir no es un lujo, es un paso que podemos dar para asegurar nuestro futuro y específicamente el de nuestras familias. Así que le agradezco infinitamente, como siempre, al Consulado General de México en Nueva York y a todos ustedes que nos ven todas las semanas en estas cápsulas informativas, en estos mini talleres para que puedan informarse un poco mejor. Y no se olvide, recuerde que Qualitas está para ayudarlo. Así que nos pueden seguir en las redes sociales y o pueden escribirnos igual a @qualitasoflife para que le podamos dar más información en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter e incluso en YouTube. Así que muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Gobierno de México.